¿Sabías que hay 3 errores que pueden arruinar tu injerto capilar antes incluso de entrar en el quirófano? Y lo peor es que la mayoría de los pacientes ni siquiera saben que los están cometiendo. Hoy te vamos a contar cuáles son, basados en nuestro libro 100 respuestas para tu injerto capilar, recién publicado en Amazon, porque el tercero puede costarte literalmente 5.000 euros. Bienvenidos una semana más a tu canal de Medicina Capilar. Yo soy la doctora Laura Simón. Y yo soy el doctor David Martínez. ¡Comenzamos! Hace algún tiempo publicamos nuestro primer libro, Planta cara a tu alopecia, un enfoque natural para tratar la pérdida del cabello, que tuvo muy buena acogida y queremos aprovechar para dar las gracias a todos los que lo habéis leído. Pero sabemos que la medicación y los tratamientos a veces no son suficientes y la solución pasa por llegar al injerto capilar. En este punto notamos otra preocupación: ¿cómo asegurarse de que esta cirugía sea un éxito? La ansiedad de nuestros pacientes se centra en cómo no estropear esa inversión tan importante. Precisamente por esto, este libro tiene un objetivo muy concreto. No es un manual médico, sino una guía sencilla que resuelve las dudas de los pacientes antes del injerto. Así es, Laura. Reúne 100 preguntas reales antes, durante y después de la cirugía, con una respuesta corta, directa al grano, y otra un poquito más larga donde explicamos el porqué científico. Así puedes decidir con conocimiento y sin miedo a equivocarte. Tiene un formato de preguntas y respuestas con un lenguaje claro. Si quieres una pepita de información, tienes una respuesta cortita, y si quieres ahondar más en el porqué, tienes una respuesta más larga y extensa. No es un libro para médicos, sino para pacientes. Hemos condensado 100 consultas privadas de alto valor en esta guía para que tengas la respuesta antes que el problema. Pues empecemos con la primera pregunta. ¿Me pueden donar pelo otras personas? Laura, mi amigo tiene un pelo increíble y yo no tengo suficiente zona donante. ¿Me puedo donar pelo? Esta es la pregunta número 16 de nuestro libro. Y la respuesta corta es un rotundo no. El cuerpo rechazaría estos folículos porque tu sistema inmunológico los identifica como elementos extraños. Cuando se trasplantan órganos como un riñón o un hígado, se toman medicamentos inmunosupresores muy potentes para evitar el rechazo. Sin embargo, en el caso del trasplante de cabello, vamos a justificar una medicación que puede tener efectos secundarios importantes solo por la estética, pues la verdad que bajo nuestro punto de vista no tiene ningún sentido. Por eso, en la respuesta larga del libro te explicamos la barrera genética y por qué a día de hoy tu pelo es tu único donante. Pregunta número 2. ¿Cuándo podré volver a trabajar? Otra de las dudas que más bloquea a la gente es cuándo podrá volver a su trabajo sin que se note o sin estropear el injerto. Y esta es la pregunta número 52. La respuesta corta sería que depende del tipo de empleo. No es lo mismo un trabajo de oficina que un trabajo físico. Piensa en tu injerto como si fueran pequeñas plantitas recién plantadas que necesitan diferentes niveles de protección. Y en este punto habría varios niveles. En el nivel 0, que sería de los 5 a los 7 días, sería un periodo de máxima fragilidad. En este tiempo se necesita que sea un trabajo de oficina o desde casa. 0 esfuerzo físico, 0 sudor y máxima cautela. De los días 10 al 15 sería un nivel bajo. Es un periodo de cuidado intenso. Si tu trabajo tiene un esfuerzo moderado, tienes que ser extremadamente cuidadoso con los roces o los impactos. Los folículos ya están un poquito más agarrados, pero seguimos teniendo riesgo. Y el tercer nivel sería el nivel completo, que sería al mes o más adelante. Solo entonces podrás reincorporarte a trabajos que impliquen suciedad, exposición solar prolongada o actividad física intensa de forma segura. El libro lo detalla en el timing exacto para cada actividad. Y vamos a la tercera pregunta. ¿Tengo que tomar medicación después de un injerto capilar? Y aquí llegamos a un error fatal. Es la razón por la que vemos injertos malogrados a los pocos años. Y esto se resume en la pregunta 86. Y la respuesta es que sí, vamos a necesitar medicación después del injerto capilar. Muchas personas piensan que el injerto es una solución definitiva a la alopecia, pero aquí tenemos el matiz científico. El injerto va a aumentar la densidad en zonas necesitadas, pero no va a detener el avance de la alopecia en tu cabello nativo. Si no proteges tu pelo nativo, el que ya tenías con medicación, el pelo injertado es verdad que permanecerá, pero el pelo que rodea el injerto seguirá cayendo y miniaturizándose. Por lo tanto, ¿cuál será el resultado? Pues una isla de pelo trasplantado densa y una ala rala alrededor. La medicación no solo protege y mejora la miniaturización del pelo nativo, sino que además optimiza y consolida los resultados de tu injerto.
Y esto es la clave que diferencia un injerto que dura 3 años de uno que dura décadas. Y aquí tienes 3 ejemplos de las 100 preguntas que respondemos. Preguntas que, si no tienes respuestas correctas, pueden costarte miles de euros y una enorme frustración. Por eso creamos este libro. Te dejamos el link de Amazon en la descripción del vídeo. Si quieres una dedicatoria personalizada, pídela directamente en nuestra web oficial. Nos vemos en el próximo vídeo de Medicina Capilar. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo programa.